Ok, chavos, pues bueno, acuérdense que ayer nos quedamos en todo lo que hay, el if, el elif, ¿no? El else, muy bien. Y así que vamos a ver, vamos a repasar un poco de esto antes de empezar con otras cosas. Acuérdense que dijimos que el if, el else, el else, el elif, ¿no? Funcionan con operadores lógicos. Bueno, les podemos agregar operadores lógicos. Y que estábamos diciendo que la analogía de un if, un elif y un else es como si nosotros fuéramos a una plaza comercial, por ejemplo, a ver un partido de fútbol en un restaurante. Y, por ejemplo, la primera condición sería como el if, sería como el primer restaurante. Si nos aceptan en el primer restaurante, pues entramos al primer restaurante y ya no nos preocupamos por los otros, ya nos preguntamos en los otros. Pues más o menos así es como funciona también así que el if, el elif y el else. ¿En qué sentido? De que si esta sentencia, lo que está en esta línea, tiene el valor de true, acuérdense que los dos puntos quiere decir, entonces, ejecútame este código. Y acuérdense que dijimos que en Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, sí importa este espacio, que este espacio se le llama indentación. La indentación en Python nos quiere decir que este código está dentro de este if. O sea, se va a ejecutar este código solo y solo si esta parte es verdadera. Y si esta parte es verdadera, se ejecuta este código y nos saltamos hasta acá abajo. O sea, no leemos todas estas líneas. Que les dije que era como nosotros ir a un restaurante. Este, nosotros vamos, por ejemplo, al primer restaurante, nos dicen que no, entonces vamos al segundo, que sería como el if. Si nos dicen que sí en este restaurante, pues nos saltamos ¿verdad? Y nos sale, así que, y ya. En el dado caso, por ejemplo, que todos estuvieran llenos, para ese es el else. Por ejemplo, el else sería como, bueno, si todos están llenos, entonces me voy a verlo a mi casa. Una cosa así. Así es como funciona el if, el elif y el else, ¿verdad? Y luego dijimos de las funciones. ¿Se acuerdan en Python? Para nosotros poner las funciones, tenemos que empezar con la palabra reservada def, que significa define. Y luego ponemos el nombre de la función. Nosotros le podemos poner cualquier nombre a la función, pero tiene las mismas limitantes que una variable, ¿verdad? Que si le ponemos un número antes, ahorita no lo está marcando, pero si le ponemos un número al principio y eso, Python no te lo va a dejar. Python no te va a dejar que pongas un nombre así. Tiene las mismas limitantes que las variables. Para que Python sepa que esta es una variable, perdón, esta es una función y no una variable, se usan los paréntesis, ¿verdad? Entonces nosotros para poner una función ponemos def, espacio, el nombre de la función, paréntesis y dos puntos, que igual el dos puntos significa entonces, y se fijan estos dos puntos, es como en el if, el elif y el else, ¿no? Y en la función, también después del paréntesis ponemos el dos puntos, y aquí también, si se dan cuenta, están los espacios que es indentación, y entonces quiere decir que este código está dentro de la función. Algo muy interesante de las funciones en Python y en la mayoría de los lenguajes es que las variables dentro de las funciones son variables locales. ¿O qué quiere decir eso? Que solo existen, así que mi hermano, yo voy a ponerlo de ejemplo, solo existen dentro de la función. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Que si nosotros tratamos ahora sí que de imprimir por ejemplo, aquí, la función lo que hace es que yo le ponga el cuántos años tienes, yo le voy a poner un valor y esto lo va a guardar en esta variable. Sin embargo, esta variable solo existe dentro de la función. Así que si yo trato de hacer esto, miren, vamos a ver. Es algo lento por el internet. Ok, bien. ¿Cuántos años tiene? Voy a ponerle 24. Bien. Si se dan cuenta,
me dice name error. Me dice name user, o sea, esta variable, ¿no? Is not defined. O sea, no está definido. Como les dije, esto es porque esta variable solo existe dentro de la función. Entonces, esto está incorrecto porque no lo hemos definido como tal. Al menos en el entorno global no. Solo existe dentro de la función. Entonces, bueno, nada más era para que vieran y tengan cuidado con eso. O sea, si ustedes definen una función dentro de una función, o sea, perdón, una variable dentro de una función, no pueden usarla fuera. Tendrían que sacarla como un output o bueno, en otros lenguajes se hace otras cosas, pero bueno, el punto es que no podrían usarlo así. O podrían usarlo con la palabra global, que sería variables globales, pero eso lo vamos a ver más adelante. El punto es que así nomás, como está aquí, no se puede. Y también habíamos dicho ayer, ¿no? Que los argumentos, que una función puede tener lo que se le llaman parámetros o argumentos. Miren, ahí dice parámetro, ¿no? Quiere decir que puede tener parámetros o argumentos. No sé si se acuerdan por qué era el igual este. Este era para poner un valor por default. ¿Qué quiere decir? Que si el usuario no pone este valor, no pasa nada. Python por automático toma el valor como 1. O sea, aquí que están multiplicando solo multiplicaría por 1. Y aquí igual. Miren, por ejemplo, si yo le quito este, ¿qué creen que pase? Pues no va a funcionar, ¿verdad? Y me dice que el error viene de, ahora sí que el error viene de, que dice multiplicación de cuatro números, missing one required positional argument. El argumento 2, o sea, hasta te dice cuál. Y es cierto, porque nada más tenemos el argumento 1 y el argumento 2. Como no le definimos un valor por default, entonces falta. Entonces Python lo toma como incorrecto. Muy bien. Acuérdense, el return es el valor de salida, ¿no? Return es el valor de salida de la función. Y acuérdense, ¿este qué era? Esto era lo que se le llama invocar o llamar una función. Porque en la primera parte, en esto, aquí la estamos, así que si quieren la pongo aquí, estamos definiendo o creando una función, ¿no? O creando una función en estas líneas de código. Sin embargo, aquí la estamos invocando y tenemos que invocarla para que Python sepa que si no, Python nomás la lee, pero como no la estás llamando, pues dice, bueno, o sea, está bien, o sea, lo tengo guardado para cuando lo quieras usar, pero no está en uso. Muy bien, así es como funciona. Y bueno, también decíamos ayer, ¿no? De importar librerías. De importar, por ejemplo, unas 4 librerías muy famosas son estas. Math, NumPy, Pandas, TensorFlow. Otra también muy famosa es la de Matplotlib. Miren, esta está medio larga. Así es como está. Ok. Esta es para... Ya. Ya. Ok. Muy bien, la de Math pues nos permite hacer operaciones como tipo senos, cosenos, casi nos vuelve una computadora. NumPy también tiene muchas de las funciones de Math, pero todavía es más poderoso porque nos permite trabajar con vectores, con matrices. Este sirve mucho para cálculos en física, en negocios, cuando tenemos muchos números, ¿no? Por ejemplo, las ventas de lo que sea, de una tienda, por ejemplo, las ventas de una cadena de tiendas, en un día, o todas las compras, o todas las ventas, etcétera, todo eso lo podemos guardar en un solo vector, por ejemplo, de NumPy, y podemos así que hacer sumas, restas, promedios, básicamente standard deviation, o sea, puede hacer muchas operaciones
de estadística, numéricas, con vectores y matrices. Pandas nos permite usar tablas. Nos permite usar tablas tipo Excel. Porque, por ejemplo, nosotros si le damos Excel, a ver, ahorita que abro Excel, se van a dar cuenta que Excel tiene limitantes. Click and loading, Kingston. ¿Ok? Muy bien. O sea, por ejemplo, si nos vamos a Excel, hasta abajo, dice que solo llega hasta la fila 1.048.576. Lo cual hoy en día es poco, ¿no? Porque imagínense, hasta nomás, ¿cuántos mexicanos somos? Somos cerca de 128 millones, ¿no? Entonces, ni siquiera aquí podrías poner a todos los mexicanos, o sea, se queda muy corto, y Muy eso chiquito. sí, está muy chiquito, se queda muy corto Excel. Y además, Sería como el 1% nomás. sí, más o menos el 1%. Y aparte, miren, también además de todo Excel, se empieza a trabar como a partir de los 10,000, las 10,000 filas y tienes muchas columnas. Si tienes muchos valores de columnas, se empieza a trabar. Entonces, si se empieza a trabar, bueno, o sea, no nos puede generar errores, puede ser que no se guarde información y nosotros no queremos eso. Entonces, para eso podemos usar Pandas, que es una librería. ¿Ok? Muy bien. Entonces así sería, por ejemplo, pandas y, por ejemplo, Matplotlib nos sirve para graficar. Aquí podemos hacer gráficas, así que rectangulares, de todo. La verdad es que gráfica de puntos, nos sirve para bastantes cosas esta librería. Luego lo vamos a ver. También tenemos TensorFlow, que es para redes neuronales, que esto es para inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, algunas de las aplicaciones donde podemos, por lo general, todas estas se ponen en conjunto porque TensorFlow usa NumPy, usa Pandas, etcétera, y para mostrarlo en pantalla, etcétera. Y, porque por ejemplo, lo que decía, no sé si se acuerdan que les dije que las imágenes, son, por ejemplo, una imagen de 20 por 20 píxeles, o sea, la computadora y Python no ven la imagen como tal. Python ve los píxeles que son 20 por 20 y cada uno de esos píxeles es un número y cada uno de esos números representa un color. Entonces, tenemos una matriz de 20 por 20 y como les dije, NumPy es muy poderoso para hacer eso. Y NumPy combinado con, por ejemplo, Pandas y TensorFlow, podemos hacer reconocimiento facial o reconocimiento, por ejemplo, nuestras aplicaciones del banco, ¿no? Que tienen, así que el reconocimiento facial, no es como que el celular, o sea, nos vea la cara y lo asocie, no, sino que ve los píxeles, ahora sí, hay algoritmos con redes neuronales exactamente que sirven para ver, qué tan parecido es, y si tiene sí, o sea, arriba del 80 o 90%, pues te deja entrar, ¿verdad? Más o menos es así como funcionan, los detectores, así que el Face ID, perdón, Y porque no tiene que, ¿mande? Bueno, mm, también las huellas dactilares, también los que son para reconocer firmas, etcétera, funcionan con la misma lógica y podemos hacer varios de esos con estas librerías, que es lo que, bueno, hoy en día se usa mucho, ¿no? Para toda la seguridad, todos los filtros de seguridad, pues se usa eso, ¿no? ¿Ok? El for loop, acuérdense que estábamos diciendo que los vectores en Python y en los lenguajes de programación empiezan desde el cero, ¿verdad? Sí, exacto, no tiene que ser exacto. Bien, todos los algoritmos de Machine Learning y eso, bueno, rápido, o sea, no vamos a ver como tal tanto, pero todos los algoritmos de Machine Learning tienen un grado de error, no son 100%, porque realmente hasta física y todos esos, cuando ya vas avanzado y eso, hay una frase que dice, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Y es cierto, porque exactamente hay se asumen muchas cosas o lo que sea,
Aquí no es que se asuma, pero pues no tienes todas las variables. Además, si lo haces muy detallado a un modelo, se le llama overfitting, bueno, en el machine learning, en inteligencia artificial, y quiere decir que va a funcionar mucho para dos o tres problemas, pero para todos los demás no. Por ejemplo, si haces un Face ID muy bueno para reconocer tu cara, puede ser que no sea bueno reconociendo la cara de tus amigos, o si tú eres hombre, por ejemplo, que no sea bueno reconociendo la cara de las mujeres, etcétera, ¿no? Si lo haces muy bueno para un solo grupo de personas, puede ser que no funcione para todos. Entonces, o sobre ciertas condiciones, a lo mejor ahorita que estoy usando lentes, por ejemplo, si lo hago súper bien para mi cara, si me pongo lentes, entonces el sistema no reconocería mi cara, porque exactamente lo hice tan ajustado a mi cara que un detalle tantito chiquito, por ejemplo, si tengo un ojo morado o los lentes o cualquier cosa, o me pongo algo en la boca o lo que sea, ya no lo detectaría. Bueno, a lo que voy es que aquí, como dijimos, en Python empezamos de cero, ¿no? Y siempre el límite superior, que aquí era 10, pues es n-1, ¿no? Que en este caso 10 menos 1 es 9, ¿verdad? Ok, chavos, pues bueno, y aquí es 19. Este 10 es el límite inferior, este es el límite superior, ¿no? Y acuérdense que siempre es el límite inferior menos 1. Entonces 20 menos 1, 19. Y acuérdense que aquí podemos poner el límite inferior, el límite superior y el step. El step es de cuánto en cuánto vamos avanzando. Muy bien, ¿ok? Por ejemplo, ya habíamos dicho que el ciclo for es un ciclo que nos permite definir cuántas veces queremos que algo pase, que una función se aplique, que se imprima algo, que calcule algo, lo que sea. Por ejemplo, aquí este es para los pisos, ¿no? Por ejemplo, for piso in range. Por ejemplo, miren, lo podemos así un poco más dinámico, que sea como número de pisos, ¿no? Le podemos poner el input. Acuérdense, para que le pregunte al usuario, le podemos poner, este, dime hasta qué piso quieres llegar. No ocupamos poner una F antes de las comillas. No, o sea, la F solo es, acuérdate si quieres tú poner variables dentro de, y es para el print, no para el input. No sé si te acuerdas que ahorita lo vamos a ver. Bueno, este F sí, aquí. Este F es dentro del print. ¿Te acuerdas qué significa el F con el print? Era Este, una pregunta, ¿no? Con variable. era De formatted formato. print, exacto. Que es imprimir con formato. Muy bien. Este es imprimir con formato, exactamente lo que decía Rafa, pero eso es dentro de las llaves. Tú le pones las llaves dentro del para que Python te reconozca que esto es una variable y no es o sea, y no es texto, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí en número de pisos, dime hasta qué piso quieres llegar. Imagínate que este fuera una función como para un elevador, ¿no? O sea, que tú, digamos que, y eso es lo que pasa, cuando ustedes van, ¿no? Así que en un elevador que tiene una pantallita y cada vez que subes un piso, te va diciendo uno, dos, tres, cuatro, así, ¿no? Pues más o menos sería como hacer esto, ¿ok? Entonces, más o menos sería ahora sí que poner, bien. Aquí, bueno, acuérdense, aquí por qué me saldría error. ¿Alguien? No, hay que poner int mejor. Exacto, Ah, sí. porque nos hace falta, bueno, vamos a poner el link, ¿no? Para que nos ponga, así que pongan, y miren, el número de pisos, pues es nuestro límite superior, ¿verdad? Entonces lo pondremos aquí. Muy bien. Entonces, ¿El int por qué se pone? el int es integer, significa integer, ¿no? Y el int es esta función, esta es una función de Python. ¿Qué quiere decir? Función, bueno, es una función que transforma a tipo de dato entero, ¿no? ¿Ok? Acuérdense por qué. Porque aquí en la función de input te regresa
una cadena de texto, te regresa un string. Y nosotros no queremos un string, queremos un entero, ¿no? Entero porque igual, acuérdense que siempre tratamos de optimizar en programación y no es como que digas voy a ir al piso 5.5, ¿no? Digo, primero no existe, o sea, bueno, a lo mejor sí en algunos edificios, pero, o sea, el punto es que no es como que en el elevador vayas al 5.5 o al elevador 6.8, o sea, perdón, al piso 6.8. Como son enteros, ¿no? Ponemos int. Pues digo, si fueran otros tipos, miren, también le podemos poner float. O sea, para este caso, pues no importa, la verdad. O sea, float también agarra los enteros. La única cosa es que el float pesa más. Entonces, digo, una buena práctica es que si tú sabes que van a ser enteros, pues pongas enteros, ¿no? Miren, lo voy a dejar en float. Y miren, a ver, vamos a ponerle. Dime hasta qué piso quieres llegar. Ponle que hasta el 20. Bueno, el 25. O sea, ok, aquí que dice que está mal. Ok, miren, aquí sí hay un error. ¿Por qué? Porque por lo general el float, cuando lo pones como, bueno, en los límites superiores e inferiores dentro de un for, sí te pide que sea de tipo entero. Porque exactamente Python no se quiere poner, no, o sea, no se complica la vida Python a decir, porque en un for no podrías poner algo como, esperen, miren. Bien, por ejemplo, si lo pongo como entero está bien. Si lo ponía como float, Python no lo reconoce tan bien porque el float, ¿no? Este, tú no puedes poner un límite superior en un vector, ¿no? Con punto decimal. Tiene que ser, o así que un valor entero, porque las variables de iteración siempre son enteras. Eso en todos los lenguajes de programación. Siempre los Maestro, programadores tienen que ser en... Mande. esto de estás en el piso se pone como cuando estás en un elevador y te dice como que cambia nomás el numerito. Exactamente. Exactamente. Imagínate que en vez de ponerle el numerito, tú le puedes, digo, en un elevador tú tienes los LEDs, la pantalla, pues, y tú le puedes poner lo que quieras, ¿no? En los modernos. Por ejemplo, imagínate que saliera todo esto. Estás en el piso uno, 2, 3, 4, o sea, cada vez que va subiendo uno, ¿no? Pues este es como más o menos algo así, ¿no? Con un for. Nomás tengo una pregunta, maestro, de eso antes. Sí. Creo que se puede como, si es que se puede ser más complejo, que Ujú. por ejemplo, si ya estás en el piso 5. ¿Vale? Por ejemplo, en vez de cuando estás en el piso 1, Ajá. que si estás en el piso 5, que a partir de ahí puedes comenzar de ahí en adelante. Sí, digo, tú lo puedes complicar, así que tú lo puedes hacer más avanzado cuanto tú quieras, ¿no? Ahorita vamos a ver otros ejemplos más avanzados del for. La verdad es sencillo. Por ejemplo, miren, las tablas de multiplicar, ¿no? Las tablas de multiplicar, por ejemplo, pues bueno, si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo es? Así que una tabla de multiplicar. Ok. Pues bueno, si se acuerdan. Ujú. O bueno, miren, como esto, que ya está lento. Ok, ven chavos, si se acuerdan de las tablas de multiplicar, ¿no? Así que eso nos las han enseñado desde primaria, mínimo. Entonces, por ejemplo, Python podemos hacer un programa que me diga las tablas de multiplicar. Una tabla, por ejemplo, miren, lo podemos hacer un poco más complejo, aquí me lo puse sencillo, pero bueno, miren, aquí yo le pregunto al usuario, ¿qué tabla te gustaría ver? ¿No? Aquí el usuario puede poner así que el número que quiera, ¿no? Y bien, aquí este número, por ejemplo, si yo le pongo 5, sería aquí 5, se guarda el 5. Y aquí este vector, no, bueno, va del 1 al 10 porque las tablas, si se acuerdan, son del 1 al 10, ¿no? Y bien, podemos hacerlo así. Para que sea más bonito y más estético, en vez del resultado es, podemos sacar esto, miren. Así que, bien, ok, número de la tabla. Podemos hacerlo más complicado, tanto como nosotros queramos, van a ver, por número. Sí, número.
igual a resultado. En vez de salir eso, ¿qué tabla te gustaría ver y decir el resultado 5, 10, 15, 20? Bien, vamos a hacerlo. ¿Alguien? ¿Cuál se les ocurre? Órale. La del 8, por ejemplo. Está padre, ¿no? Está bonita. Acuérdense, este es el, así que es el inferior. Este es el límite superior. Acuérdense que le ponemos el más uno, ¿por qué? Porque acuérdense que Python solo llega hasta, si le pones 10, nomás va a llegar hasta el 9. Para que también nos muestre el resultado del 10, tenemos que sumarle el más uno, porque siempre llega a n menos uno, que en este caso n es 10. Entonces, pues hay que ponerle un más uno para que llegue a n. Maestro, ¿Sí? ¿Mande? tengo una pregunta porque apenas se me está ocurriendo y es muy importante. Ujú. Maestro, cuando terminan las clases, ¿usted pone aquí las programaciones ya puestas? Pues ya está, ¿no? Según yo se guardan en automático en la tabla del Drive. Mm, Bueno, en el Drive. solamente quería estar seguro porque no la encontraba. No, sí, sí deben de estar, según yo sí. A ver. ¿En dónde están? ¿En WhatsApp? Sí, 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 en WhatsApp, en la descripción del grupo. No lo tengo aquí, pero déjame. Ok, lo voy a buscar aquí rápido para que continúe. Sí, sí. Ahí en el Drive deben de estar en la carpeta. Y Sí, en según, Drive aparece en compartidos, creo. bueno, este es el de matemáticas, pero mira, si me pongo al de Python. ¿Es en Untitled o cuál? Sí, ahí pícale a la descripción del grupo y debe de salir. No, pero es el C2 Python Basic Cheat Sheets. Ah, sí, Ahí vienen todos. es, ¿Eh? sí, el C2 Python Base. Sí, los otros están Ese, vacíos. Los otros están vacíos, este es el único como importante. el C2, Sí, ¿cómo lo abro ese? pues lo descargas. Es que, o sea, no puedes así que usarlo así, lo descargarías y lo abrirías en cualquier parte de tu Drive. Tú en otra carpeta de tu Drive, lo haces que, mira, por ejemplo, sería como algo así. Lo descargas, A ver. ¿no? Oh, Y después, bueno, ahorita que termina de cargar, nomás lo arrastras. O sea, tú te vas a otra carpeta, ¿no? Por ejemplo, mira, te vas a otra carpeta, por ejemplo, aquí. Espera, ahorita que termine de cargar bien. Bueno, ahorita que termine de cargar bien, lo arrastras y lo sueltas en cualquier parte de una carpeta de Drive, ¿no? oh, Y ok. ya. Así se sube, y ya luego le das dos clics y se abre el Bueno, acuérdate que antes de eso, digo, espero que sí lo hayas hecho. Tenías que haberte ido a más, conectar más aplicaciones y irte aquí a descargar Colab. Y eso nada más se hace una sola vez. Una vez que lo descargas, pues ya está. Era ponerle en Collaboratory. Y aquí en vez de decir desinstalar, debe decir instalar. Ok, Digo, eso creo que ya lo habíamos hecho. Pero si no, pues es así, Rafa. Nomás le das dos clics así que al archivo dentro de cualquier otra carpeta de Drive y ya está. Digo, cada que hace le voy añadiendo, le voy poniendo cositas. Digo, si quieren, ¿no? Así que una vez que también, de todo modo, digo, lo pueden ir descargando y ustedes moviéndole, picándole. Está bien. Y miren, como les decía, ¿qué tabla te gustaría ver? Pues la del 8, ¿no? Y te sale todo. Aquí, miren, antes de iniciar, nosotros, por ejemplo, ¿saben cómo se llama? Bueno, podemos tener combinaciones dentro del if, por ejemplo. Regresándonos un poco, también existe, tú puedes tener una decisión dentro de una decisión. Y eso nosotros lo hacemos todos los días. Por ejemplo, lo hacemos, miren, se los voy a enseñar en el iPad porque creo que se ve mejor. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando o caminando hacia una dirección, déjenme se los muestro. A ver. A ver en mi iPad. Ok, donde lo tengo. A ver. Ok, ya.
Ok, miren. Básicamente, me lo voy a volver a poner. Muy bien. Ustedes cuando salen de su casa, imagínense que están en su casa. Ok, imagínense que ustedes están en su casa. Y ustedes quieren ir a su escuela o a su trabajo, ¿no? Imagínense que ustedes salen de su casa, ¿no? Ok. Y hay tres calles, ¿no? Ok. Si ustedes salen de su casa, ¿no? Si van caminando y toman una decisión, ¿no? Toman la decisión de irse a la izquierda, a la derecha o seguirse de frente, ¿no? O hacia arriba. Muy bien. Imagínense si, bueno, si nosotros la avanzamos para acá, que existan, ¿no? Este, ok, imagínense que aquí tenemos, así que esto, ¿no? Ok, nosotros para poder caminar, primero aquí, primero tomamos la decisión de irnos a la derecha, ¿no? Luego, irnos hacia arriba y luego, por ejemplo, irnos en diagonal, ¿no? Pero nosotros para poder llegar hasta esta decisión, teníamos que haber dicho primero la decisión de la derecha y luego hacia arriba, ¿no? Esta es una, o sea, para llegar hasta la tercera condición, esto es como si tuviéramos un if y lo primero que nos dijera, bueno, D1 igual a derecha, ¿no? Algo así. O sea, si ponemos derecha, entonces pues imagínense que avanzamos hacia la derecha, ¿no? Luego tenemos otra condición dentro de esta, que sería la segunda condición, ¿no? If D2 es igual a arriba, pues nos vamos aquí hacia arriba, ¿no? Y imagínense una tercera condición. O sea, si dan cuenta, para poder tomar esta segunda decisión, primero hay que llegar acá, ¿no? Entonces, para llegar acá teníamos que haber decidido a la derecha, porque si vamos hacia la izquierda, pues ya no podemos tomar esta decisión. Así es, básicamente, así que nosotros en el día a día, ¿no? Hacemos esto que se le llaman, if anidados, ¿no? O condiciones anidadas. O también se le llama nested en inglés, if. Muy bien. Básicamente, eso lo hacemos todos los días. Pues también en Python lo podemos hacer. Podemos hacer condiciones dentro de condiciones, etcétera. Y miren, un ejemplo sería, como les dije, esto de las direcciones. O también otro ejemplo puede ser, como bien, uno de un restaurante. Bien, vamos a hacer el código de un restaurante. Porque, por ejemplo, igual, nosotros sí vamos a un restaurante, así que bien, vamos a poner que tenemos varias opciones de restaurantes. Ok, muy bien. Bien, aquí. If, ajá, bien. Luego vamos a poner aquí, vamos a ponerlo más interactivo como siempre. Elección, este, de restaurante. Ok, igual a input, ¿no? Y nos diga, por ejemplo, ok, ¿qué tipo de comida te gusta? ¿No? Ok, bien. ¿Así? ¿Qué tipo de comida te gusta? Lo voy a poner espacio para que sea más bonito. Ok, aquí nos va a preguntar. Y digamos que vamos a poner una que sea, ok,
si la elección del restaurante es igual a, no sé, China, entonces, por ejemplo, que nos ponga un print de, ok, mira, no, mejor en vez de un print lo podemos hacer todavía más interactivo y de que, ok, platillo, y nos ponga input, ¿no? ¿Qué platillo de comida te gustaría? Entre, bien, vamos a poner las opciones, chop suey y wonton, por ejemplo, ¿no? Ok, muy bien. Y podemos poner, bien, un if anidado, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, lo voy a poner junto para que no haya tan, bueno, lo podemos poner así. El punto es que espero que luz, ok, bien. Sí, es el platillo, igual. Acuérdense que el igual que es para comparar, ¿no? A, cha, uy, ¿no? Uy, no sé por qué lo puse, era con comillas. Ok. Si esto es igual a chop suey, por ejemplo, que nos imprima print, ok, o sea, tu platillo cuesta 120 pesos, algo así, ¿no? Ok. O sea, más o menos sería algo así. Bien. Aquí, bueno, me voy a saltar, lo podría hacer más complejo, pero bien. Ahí, elección de restaurante sea, por ejemplo, igual a mexicana, ¿no? Ok. Y nosotros igual, platillo, este, igual, ¿no? A input, ¿no? Igual, eso me da flojera ponerlo, así que lo voy a copiar. Este, ok, comida enter, tacos y pozole, ¿no? Muy bien. Se puede Este, poner ese guión, ¿no? Entonces, ¿vale? se puede poner el guión. Ah, Dentro, no. dentro de una cadena de string, tú puedes poner básicamente cualquier carácter, ¿no? Dentro de texto, porque esto es texto, acuérdense. O sea, siempre que esté entre comillas, es texto. Entonces, se puede poner porque es texto, no es variable, sino es funciones. Entonces, muy bien, bien, vamos a seguirle. Y platillo es igual a tacos, ¿no? Bueno, aquí me faltaron las comillas. Igual a tacos, ¿no? Entonces, y que me ponga esto. Mm, sí, sí, bueno, está muy caro por 80 pesos, ¿no? Ok. Y miren, podemos hacer el if, ¿no? Si no fuera, o sea, si tu platillo entonces fuera ¿cómo se llama? Igual a, ¿cuál era el otro? Pozole, ¿no? No podemos Este, poner else. ahorita vamos. Sí, vamos a poner el else, mira. El if, ¿no? Podemos poner como print de, tu platillo cuesta, no sé, yo creo que es el más caro, 90 pesos, ¿no? Y podemos poner el else exactamente. El else, acuérdense que es como o sea, si no es ninguna de las opciones, ¿qué pasaría? O sea, si el usuario pone cualquier cosa que no sea o tacos o pozole, o pone o sea, o no pone nada, o se le va la tecla, o pone un platillo que no, o sea, que ponga, no sé, ratatouille o algo así que no sea mexicano, ¿no? Por ejemplo, le ponemos poner else y le ponemos de que print y que diga, ese platillo no está en el menú. Bien, también debería de haber hecho lo mismo para el de comida china, pero bueno, ya no tengo tanto tiempo para no abarcar tanto tiempo en esto. El punto es que, miren, chavos, nosotros para poder pedir tacos, ¿no? Primero teníamos que haber elegido el de comida mexicana, ¿verdad? Porque nosotros elegimos China, o sea, ya de ahí las opciones que tenemos son chap suey y wonton, ¿no?
ya no vamos a tener las opciones de tacos y pozole. Entonces, esto es lo que se le conoce como un nested loop, ¿no? Y por ejemplo, si hay paquetes, ¿no? Podemos hacerlo todavía más complicado que, bueno, si eliges tacos, existe un paquete que te regala la sopa, ¿no? O lo que sea. Entonces, así que, y eso lo hacemos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Cuando vamos a elegir qué comer, primero elegimos el lugar, luego elegimos el platillo, luego elegimos, bueno, si hay promociones, pues a lo mejor ese platillo, si elijo ese platillo, me dan de elección elegir una bebida, ¿no? Pues más o menos, nosotros así que en el día a día lo hacemos, pues bueno, en Python también lo podemos hacer para programando, en este tipo de ejemplos, ¿no? Muy bien. Bueno, lo voy a correr nada más para correrlo, pero ¿qué tipo de comida te gusta? Voy a ponerle mexicana. ¿Qué platillo de comida te gustaría comer? Entre tacos y pozole, voy a ponerle tacos. Tu platillo, bueno, me equivoqué, tu platillo cuesta 80 pesos, ¿no? Bien, por ejemplo, voy a ponerle mexicana igual. Le quiero poner, no sé, quiero pasta. Ese platillo no está en el menú, ¿no? Básicamente, digo, nosotros nos lo podemos complicar tantas veces como queramos. Así es como funcionan los ciclos. Bueno, perdón, los if anidados. Este es un if, un nested if en inglés. O una condición anidada. Así se le llama en español. Son lo mismo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y también podemos tener ciclos anidados. ¿Qué quiere decir un ciclo anidado? Un ciclo dentro de un ciclo. Ese nos puede servir, por ejemplo, para generar exactamente lo de las tablas de multiplicar. Imagínense que ahora nosotros queremos todas las tablas del multiplicar, no nada más una, queremos todas, ¿no? Entonces, pues podemos hacerlo así. Bien, aquí en la clase previa lo hice todavía más avanzado. Bueno, o sea, se puede hacer todavía, digo, les digo, o sea, se puede hacer tan complejo como ustedes quieran. Déjenme, voy a hacer uno más sencillo, el sencillo. El sencillo sería empezar, por ejemplo, con un for, ¿no? Y que nos diga, por ejemplo, número, in, range. Y bueno, si es del 1 al 10 y son las normales, ¿cuál sería nuestro límite inferior, chavos? ¿De qué número empiezan las tablas? ¿De qué número empiezan, chavos? Pero, ¿Uno? Del 1, ¿no? Muy bien. Y terminan hasta el 10, ¿verdad? Pero acuérdense, si le pongo 10 nomás, va a llegar hasta el 9, entonces le tengo que poner más 1, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, después de esto, ¿qué sigue? Pondríamos otro for. Porque mira, ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, num, in, y lo mismo, ¿no? Porque miren, ¿cómo son las tablas? Van, miren, bueno, a lo mejor aquí conviene más que lo hagan en el iPad rápido. Déjenme. Ok. Aquí yo creo que sí conviene más que lo veamos en el iPad. Mm, Ok, bien. Aquí lo había puesto, también voy a volverlo a poner. ¿Cómo funcionan los ciclos? Sí, mande, Fernando. Ahí es una duda súper rápida, profe. Sí, Aquí no sí. es como en otros lenguajes de programación que para usar una variable la tienes que declarar desde antes. O sea, puedes nada más agarrar y escribirla y ya le No, asignas un valor. no tanto porque, mira, por ejemplo, lo que tú dices de declararlas es porque en los otros lenguajes de programación, ¿cómo se llama? Le tienes que especificar el tipo, ¿no? Por ejemplo, o sea, tienes que especificar el tipo o sea, del valor, ¿no? El tipo de dato de que va a contener esa variable. En Python no, en Python como es dinámico, entonces, no, en Python así que Python tiene un interpretador, que Python básicamente, el valor que tiene, por ejemplo, si le pones un 5, Python interpreta que es un número entero, ¿no? En otros lenguajes de programación sí tienes que ponerlo ahora sí que la variable, no sé, f va a ser de tipo entero
y ya después le puedes definir el valor. En Python no, en Python así que de una, tú defines o sea, tú pones el valor y Python, por eso se llama interpretador en vez de compilador, porque Python interpreta el tipo de dato. Entonces, sí, bueno, a ver, vamos a seguirle un poquillo miren, los ciclos, ¿cómo funcionan? Los ciclos, bueno, o sea, los ciclos, los nested cycle, ¿no? Miren, aquí, si voy a hacer lo de la tabla de multiplicar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería? Dijimos que era un ciclo dentro de un ciclo, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, número, dijimos que era int, y dijimos que era la función, bueno, poner un vector, un array, un arreglo, range, ¿no? De el límite inferior, que era el 1, y el 10 más 1, ¿no? Ok. Miren, chavos. Así que nosotros, el ciclo, ahorita, bueno, lo voy a poner el segundo ciclo ya, el for. Este for está dentro del primer ciclo. Ponemos num, in, ¿no? Range, ¿no? Igual, del 1 al 10 más 1, 2 puntos, ¿no? Ok, y aquí le podemos poner, por ejemplo, que calcule la multiplicación. La multiplicación. Ese está dentro del segundo for, ¿no? La multiplicación va a ser igual al número por num, ¿no? Y lo podemos poner así que formateado. Ahorita lo vamos a hacer eso, pero bueno. El punto es que, a ver, chavos, este range nos da ¿qué? Nos da un arreglo, ¿no? Maestro, número, en la multiplicación creo que tenemos que utilizar el asterístico, ¿no? Ah, sí. Bueno, eso lo puse, o sea, si lo quieres poner en Python, o sea, si es Python, Python, sí. O sea, nada más quiero representar que exactamente la multiplicación, pero sí, bueno, hay que hacerlo, como tú dices, más correcto. En Python ahorita, sí, es con el signo de asterisco, ¿no? Para multiplicar. Y el range, por ejemplo, empezaría como con el 1, ¿no? Diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Al 10. 9, hasta llegar al 10, Eso ¿no? es lo que saldría. No, 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 no. O sea, eso es lo que el range, Ese este es el range rango. es el rango que es lo que te da. Tú cuando pones esta función de range, este range te da una lista y te da esta lista. Mm. No, yo creo que lo que nos puede salir es una lista de cuadradas, ¿De qué? de números cuadrados. No, Uno porque aquí por le uno, estás dos por dos. No, porque aquí tú No. le estás poniendo, acuérdate que en la función del range, este es el límite inferior y este es el límite superior. El step por default, si tú no le pones nada, va de uno en uno. Entonces, por eso vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí lo que hace Python, esta variable se le llama, bueno, este número es una variable de iteración. Ok, lo que hacen las variables de iteración es esto. Y lo voy a poner otro valor, ¿no? Este número agarra este valor. Pasa un ciclo y este número cambia al otro. Pasa otro ciclo y este va al otro y así, ¿no? Hasta llegar al 10. Eso es lo que hace esta variable de iteración. Y es lo que va haciendo el for loop, ¿no? ¿Y cuándo se detiene el for loop? Hasta llegar al final del array, ¿no? Eso es lo que va haciendo el for loop. Entonces, por ejemplo, aquí, número en la primera iteración, acuérdense que iteración es como número de vueltas, es lo que quiere decir. Iteración 1. En la iteración 1, el número vale 1, ¿verdad? Entonces este sería 1, ¿verdad? Por, ¿cuánto dijimos? El num va a ser lo mismo, como es range de 1 a la 10 más 1. Entonces este, de nuevo, va a agarrar el valor de 1. Entonces aquí vamos a tener 1 por 1, ¿verdad? Pero después, este ciclo for, el que está dentro de, se cicla hasta que termina. O sea, se va a ciclar hasta llegar al 10. Pero este se quedó en el valor 1. Entonces, aunque, miren,
este se va a quedar estático en 1, pero ya cambió nuestro número 2, o sea, ya cambió a 2. Luego este va a ser 1 por 3 y así, 1 por 4, hasta llegar al 10. Cuando llegamos al 10, ahora sí cambia, y ya iríamos ahora al 2 por 1, 2 por 2. Entonces, por eso cuando hacemos este nested for, nos va a dar todas las tablas, ¿no? Bien, vamos a verlo en Python para que les quede un poco más claro. Órale. La verdad es que los ciclos, así que los nested cycles son muy útiles en programación. Se usan en demasiadas aplicaciones. Miren, por ejemplo aquí, igual, range, ¿no? De 1,10 más 1. Muy bien. ¿Ok? Y aquí ponemos multiplicación, por ejemplo. Ay, no, acuérdense que no ponemos. Ok, multiplicación. Y esto va a ser igual, y vamos a poner número multiplicado por el num, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Y, perdón, aquí, dentro del for, podemos poner, bien, aquí lo podemos hacer tan bonito como queramos, bien, aquí lo puedo poner en número por num, ¿no? Igual a, uy, ¿ok? Muy bien. Oh, mejor. Y miren, si nosotros corremos esto, qué creen que nos va a dar? Pues todas las tablas del 1 al 10, ¿no? Excelente, muy bien. Miren, para que vean que no les miento, empieza con la tabla del 1, 1 por 1 igual a 1, 1 por 2 igual a 2, y así, ¿no? Luego la del 2, luego la del 3, luego la del 4, luego la del 5, y así hasta llegar al 10, ¿verdad? Luego en la clase pasada, pues me preguntaron, ¿y qué tal si yo quiero hacerlo de diferentes números? Ah, pues bueno, si quieres hacerlo tablas de así, lo puedes hacer todavía más interactivo. Les digo, chavos, esto de programación son herramientas, al final de cuentas es como armar un carro, por ejemplo, o hacerlo, o sea, son herramientas, tú puedes hacerlo soldando, puedes hacerlo así que con un atornillador, al final de cuentas son herramientas y tú eliges cuál cuál te funciona, cuál es más eficiente, cuál necesitas para ciertas condiciones, etcétera. Entonces, así es como, jala. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que visualmente nos arroje la tabla con columnas y filas? ¿Cómo? Que el resultado de lo anterior que habíamos hecho nos Ujú. arroje una tabla, como si fuera una tabla de Excel con columnas y filas Ah, para bueno, ahí ya organizarlo sería, por mejor. ejemplo, usar lo que estábamos diciendo de pandas, ¿no? O sea, ya sería usar otras librerías para visualización. Porque eso lo que, o sea, si tú quieres que se vea algo bonito, hay unas librerías de visualización. Porque, o sea, aquí Python te lo está entregando como lo verías en la terminal. Luego vamos a ver qué significa la terminal. Entonces te lo está entregando así, como tú lo verías en la terminal. Si tú quieres así que todo lo que nosotros vemos, en los programas ya profesionales, etcétera, se le llama GUI, que es Graphical User Interface, ¿no? Ahí, eso lo que tú estás diciendo es más de la parte de Graphical User Interface. También Python tiene librerías para eso. Bien, vamos a ponerlo aquí. O sea, todo lo que tú ves, así que Graphical User Interface, ¿no? Las GUI, ¿no? Por ejemplo, Python Libraries. O sea, de ver, ¿no? Bien, aquí te dice cómo tú lo puedes construir. Ya cuando eres más avanzado y eso, tú puedes hacerlo. Uno muy famoso es el TK-Kainter, ¿no? TK-Kainter. A ver si está. ¿Ok? Esta es una librería. Acuérdense que el import, ¿no? Y aquí esta librería tú puedes hacer, así que puedes hacerlo como tú dices. O sea, por ejemplo, esto de poner botones, ¿no? Y todo esto, tú con Python, por ejemplo, puedes crear programas así que de escritorio, ¿no? Y lo puedes hacer tan bonito y tan complejo como tú quieras usando estas librerías, ¿no?
Miren, aquí le puedes poner, cambiar símbolos, le puedes poner como tablas, lo puedes hacer así. Eso ya es más de la parte de Graphical User Interface. Porque, Maestro, sí, mande. ¿a qué le picó? Es que no vi qué le picó para buscar. ¿Cómo? O sea, ¿qué fue lo que picó en buscar? Pero hay que Ah, saber eso. Graphical User Interface o GUI. También le puedes, mira, si quieres más corto, GUI. Si le pones GUI Python, la librería que se usa mucho en Python para eso es TechInter, ¿no? Pero les digo, eso de Graphical User Interface es para que el usuario lo vea más bonito. Si tú le picas aquí nomás en correr, esto es lo que te saldría en la terminal. Es como te lo mostraría la terminal. Si tú lo quieres hacer más así, te digo, puedes usar pandas, puedes usar alguna librería de Graphical User Interface. Ahí eso así que irle pensando, o Seaborn. Es un poquito más adelante, vamos a ver cómo se puede hacer eso. Ahorita nada más es así que entendamos el for y eso. Y bueno, déjeme, voy a seguir para que podamos terminar. Ok, Sí, muy muchas bien, por gracias. ejemplo, el while, ¿no? El ciclo while, lo habíamos dicho ayer, por ejemplo, este, aquí el while significa mientras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mientras este nombre sea diferente a Juan, te va a poner el cómo te llamas, ¿no? Este, ujú. Y miren, lo podemos hacer más complejo, como aquí, por ejemplo. Aquí, imagínense que fueran de dos usuarios diferentes, ¿no? Obviamente aquí se ve uno, pero, o sea, si fueran dos usuarios diferentes, que a un usuario, que al usuario uno, miren, por ejemplo, el usuario uno pone el nombre y el otro lo trata de adivinar, ¿no? Entonces, aquí lo que hace la función, el usuario uno manda un valor, ¿no? Dime el nombre de sorpresa. Este name se pone así para que no haya un error, porque miren, aquí en el while, si yo pongo el name, o sea, para cuando lo use aquí, me va a salir un error, porque no está definido. Me va a salir así que, ¿cómo se llama? Name error. Me va a decir que la variable name no está definida. Este es lo que se le conoce como un placeholder, ¿no? Como por ejemplo en Word. Word hace eso, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, no le pones el nombre a un archivo, ¿cómo lo llama? Documento, ¿no? Documento uno. O cosas así, así. Aquí básicamente es lo mismo. Esta lista está vacía, por eso lo pongo así. Es como los contadores también en los ciclos que empiezan de 0 o empiezan de 1, ¿no? Más o menos, o sea, es porque es nuestro valor inicial, es para que Python no arroje el error. Ok, muy bien. Por ejemplo, aquí va a preguntar al usuario uno el nombre y va a poner un nombre, ¿no? Ok. En el primero, o sea, no va a ser, o sea, no va a ser igual, entonces va a entrar al ciclo. Va a entrar al ciclo, entonces, acuérdense qué significa mientras esto sea true, pues entonces voy a seguir corriendo lo que está dentro del ciclo, ¿no? Aquí me va a poner, adivina el nombre sorpresa. Bien, aquí yo lo hice un poco más complejo y usé la palabra reservada break. Break en inglés significa romper, ¿no? Más, pues eso es lo que hace el break en los ciclos, tanto en el while como el for. Si Python corre la sentencia break, hasta ahí llega el programa. Corre el break, bueno, o sea, no el programa, sino el ciclo, perdón. Hasta ahí llega el ciclo, o sea, le vale y así que rompe el ciclo y se va hasta acá fuera del ciclo. Esto sirve para que, por ejemplo, cuando sea el nombre sorpresa, ¿no? Se vaya del ciclo. Y miren, vamos a correrlo para que vean cómo jala esto. Dime el nombre sorpresa. Digamos, esto es el usuario 1, le voy a poner Oscar, por ejemplo. Adivina el nombre sorpresa. Si le pongo Juan, me pone, ese no es el nombre sorpresa, intenta nuevamente. Le voy a poner, bien, le voy a poner Oscar, pero le voy a poner con una A mayúscula en medio y sin la O mayúscula. ¿Creen que me va a salir? ¿Qué creen que me va a salir? ¿Que sí o que no? Que no. Que no, Error, ¿verdad? porque reconoce diferente las mayúsculas. Exactamente, porque Python sí es muy específico que necesitas que sea exactamente igual. Entonces, si le pongo esto, ese no es el nombre sorpresa. Intenta nuevamente. Por ejemplo, ahora sí ya si lo pongo bien, Oscar.
Me sale felicidades, ganaste. Ok. Pues más o menos también hacen lo mismo, por ejemplo, en las contraseñas, ¿no? Se puede usar con el while o se puede usar, por ejemplo, mucho con el for. Se usa con el for, por ejemplo, porque por lo general solo te dan 3 intentos, ¿no? Al tercer intento ya te bloquea, ¿no? Pues más o menos también así lo podemos hacer. Es la misma lógica que siguen para hacer las contraseñas. Pueden poner un ciclo for o lo pueden hacer con un ciclo while. Con el ciclo while pues tendrías que poner un contador que llegue hasta 3. Con el ciclo for solo puedes hacer, o sea, lo puedes poner 3 veces, ¿no? Y si las 3 veces está mal, le pones una condición, o sea, le puedes poner de que, entonces, bloqueada la cuenta, ¿no? Algo así. Muy Eh, interesante. sí, básicamente eso lo vemos día a día. Cuando nosotros nos metemos al celular y le picamos 3 veces mal, pues se bloquea, ¿no? Tiene, por ejemplo, el celular tiene una función dentro de programar en el sistema operativo que es de bloquearse 5 minutos, ¿no? Y ahí tiene ahí está un loop dentro de un loop, ¿no? O puede tener una condición ahí que diga, pues bueno, si es es su cuarto intento, entonces en vez de 5 minutos, bloqueaselo 10. Y así hasta que se bloquea por siempre, ¿no? Algo así. Entonces, también es lo que hacen así que las computadoras y nuestros celulares en nuestro día a día. Pues bueno, chavos, yo creo que es lo último. Así que como les había dicho, el lunes y el martes no va a haber clases. Nos vemos hasta el ¿No hay miércoles. clases el lunes y el martes? ¿Exacto? ¿Sí? ¿También para los otros bootcamps o solo No, este? para todos, sí, es que tengo que ir a hacer unas 2 cosas a México, esos 2 Ah, días. ok. Entonces, sí. Y pues ya, chavos, nos vemos hasta el miércoles. No sé si tengan alguna pregunta. Eh, el recall ya empieza la siguiente semana, ¿verdad? Sí, 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 pero empezaría hasta el miércoles porque pues no hay nada el lunes y martes. Va. El recall empieza el Bueno, miércoles y les voy a poner, mientras, eso sí, el fin de semana les voy a poner como los ejercicios que vamos a estar viendo en el recall para que si quieren ustedes irlo viendo, ¿no? Irse adelantando, ir practicando antes de el recall, pues ahí lo puedan hacer. Se lo subo en el fin de semana, los ejercicios que vamos a estar viendo en el recall. vemos. Nos vemos, chavos, y cuídense. Bye. Muchas gracias, profe. Bye. Ah, Bye, profe. Bye. 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 Bye.